estrella, Jaime. A mí me gustaría empezar quizá por el principio. ¿Qué es lo reivindicativo, para empezar? Sobre todo, específicamente desde lo gay o desde lo queer. ¿Y es necesario o es posible incluso reivindicar desde lo institucional? Sí, hay que reivindicar. Parece que es absurdo después de muchos años, de 40 y pico años, digamos, en que yo creo que la primera que empieza, que es Linda Nochlin con los estudios de género, es la primera que desde la institución se plantea, bueno, ¿qué pasa, no?, con esto que se ha olvidado desde el punto de vista de la historia del arte, dado que estamos en un museo de arte clásico como es el Museo del Prado? Y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, poco a poco se va reivindicando pues las mujeres, los gays, etcétera, lo que antes llamábamos diferencias y que ahora llamamos diversidad, que yo creo que es mucho mejor llamarlo diversidad que diferencia. Pero yo creo que un lugar como el Museo del Prado o cualquier otro museo clásico está muy bien que reivindique eso que siempre estaba ahí, solo que no lo veíamos, y que siempre ha estado ahí en sus momentos históricos, pero que luego distintas circunstancias, la mirada autoritaria ha ido borrando. Es imprescindible reivindicar desde todas las instituciones. Es que yo creo que la diversidad no solamente hay que reivindicarla, sino que hay que interiorizarla, y creo que en esto la cultura hace mucho. Yo soy absoluto creyente de que la cultura nos hace mejores y que entonces somos capaces de conformar mejores sociedades, y creo que museos como el Museo del Prado nos ayudan a entenderlo. Y además yo creo que la plástica te da herramientas diferentes, nuevas perspectivas, nuevas maneras de entender algo que en ocasiones a algunas personas les cuesta, probablemente por desconocimiento, por esto que la cultura sí les pone en bandeja, que es pues una ventana abierta a una realidad que no es sino una más que suma a las demás. Tú has dicho, siempre ha estado aquí, solo que no lo veíamos. No lo veíamos. No lo queríamos ver. No lo queríamos ver, no querían que lo viéramos, se ha ocultado, se ha silenciado. La institución, como todas las instituciones, ha sido parte de ese mecanismo de ocultación y, por tanto, digamos, productor de un discurso que ahora estamos desmontando. ¿Desde cuándo los museos, digamos, cuentan con esa legitimidad para desmontar su propio discurso, seguramente? Desde hace poco, los museos clásicos o de grandes maestros, más que clásicos, como es el Museo del Prado, yo creo que tenían de alguna manera, no sé si miedo, probablemente más pereza o lugar acomodaticio, o decir, bueno, esto es así porque llevamos muchos siglos de historia siendo así. Pero ¿quién ha dicho que es así? Es que, bueno, son a veces políticas del acomodo, ¿no? La iniciativa es extraordinaria por el impacto que el Museo del Prado acometa una relectura como esta. El impacto que tiene es enorme. Entonces, en el fondo son temas que son comunes y que han sido comunes a lo largo de toda la historia, aunque, como bien decís, silenciados y en gran medida por todas las cuestiones de fe que durante los últimos 20 siglos han constituido grandes cerrazones respecto a cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la sexualidad. Pero las piezas, insisto, ya estaban ahí, ya contaban lo que quieren contar, y faltaba simplemente que alguien como el Museo del Prado lo evidenciara de manera mucho más clara y que además confeccionara este discurso, que además creo que es muy enriquecedor desde todos los puntos, por supuesto desde el científico, desde el punto de vista artístico, pero también desde el humano, desde una forma de aproximarse a otras maneras de entender simplemente el amor, que es una cuestión que suena muy abstracta, que es muy grandilocuente, pero que en el fondo está en la base de todas las sociedades. Sí, pero yo diría que eso es humano, pero es político o ha sido político hasta ahora, quiero decir, en el sentido de que... No, y esperemos que siga siendo político. Yo tomo la liberación gay, sea lo que sea eso, como metonimia de las libertades individuales, es decir, que ciertas libertades o las tenemos todos o no valen, ¿no? Por eso yo hablaba de la diversidad frente a la diferencia, ¿no? ¿Qué impacto crees que puede tener esto? En cualquier caso, positivo. Creo que... En cascada, por ejemplo, en otras instituciones fuera de los museos, en el resto de España, en ciudades más pequeñas. Si hay una institución que tiene que estar absolutamente comprometida con las libertades individuales, con todas, tiene que ser, por supuesto, la educativa, porque al final es donde nos formamos y desde donde salimos o nos convertimos en ciudadanos, y en ciudadanos, bueno, pues informados, y en ciudadanos respetuosos con, insisto, con lo que es la normalidad. Porque yo creo que si algo tenemos que reivindicar y que proyectos como estos ponen sobre la mesa es que hablamos de la normalidad, y que para normalizar algo simplemente hay que convertirlo en una pieza común en nuestro discurso diario
y en el discurso diario de instituciones como esta. Yo, más allá de lo político, que efectivamente ahí creo que coincidimos todos, que una sociedad donde los homosexuales tienen los mismos derechos es una sociedad más libre y menos asfixiante para todos, no solamente para los homosexuales. Y por tanto, digamos, ahí el vector político estaría muy claro. Pero desde el punto de vista de la academia, del estudio, de la reflexión intelectual, ¿cuál es el impacto, cuál es la aportación que crees que esta iniciativa del museo puede tener? El exdirector del museo, Miguel Zugaza, hace como 3 años me dijo, bueno, ¿por qué no repiensas algo? O sea, haces un seminario repensando el Museo del Prado desde el punto de vista contemporáneo. Y la verdad es que repensar un museo clásico como este, que parece que no se puede repensar porque está fijo, es importantísimo. Entonces yo creo que el museo sea un revulsivo contra sus propias, sus propias manías históricas, yo creo que es fenomenal. Si además habla de la diversidad, pues mejor que mejor. Pero ¿cuánto revulsivo hay? ¿Cuánto hay de reivindicativo ahí? ¿Cuánto hay de revolucionario ahí? ¿Cuán revolucionario puede ser un museo como este, que, en fin, que es la institución? Como bien sabemos, todos los que llevamos años dedicándonos a feminismo o a cualquier otra cosa, el camino son 3 pasos hacia adelante, 2 para detrás. O sea, eso es así y va a ser así siempre. Lo que pasa es que ese paso hacia adelante, dado está. El poder es infinito y el poder lo que tiende, o sea, es, y creo que por ahí van tus tiros, o sea, la institucionalización lo que dice es, bueno, yo ahora me apropio de esto y lo manufacturo, pero bueno, en un momento de... Y que al mismo tiempo lo manufacturo y le vuelvo a poner unos ciertos límites, lo vuelvo a acotar. Ese es un poco el problema. ¿Tambaleamos las instituciones desde dentro o las tambaleamos desde fuera? Pero yo creo que hay una diferencia que para mí es fundamental. No va a haber una exposición especial para esta ocasión, sino que es la idea de usted recorre esto y puede usted ver cosas que no ha visto y que estaban ahí. Y yo creo que desde ese punto de vista sí es muy importante. Naturalmente, cuando algo es reivindicativo, es imposible evitar que haya tensiones con la institución, con las instituciones, con el poder. Francamente, una reivindicación, una revolución, un cambio de paradigma, una ruptura de no sé qué, que no cause ningún tipo de tensión, ¿asumes que puede haber algún tipo de tensiones? Estrella decía una cosa que para mí es muy interesante, de la reivindicación se hace fuera o dentro. También tenemos que entender que los que estamos dentro somos los que estamos fuera. Y yo creo que la reivindicación la hemos, y lo digo en primera persona, hecho fuera, y ahora que nos toca la hacemos desde dentro. ¿Y por qué creo que esto no va a generar ningún tipo de problema? Porque se está hablando de la normalidad. Las instituciones tenemos la obligación de manifestarnos y ponernos absolutamente del lado de este tipo de realidades, que por desgracia, y no en todos los lugares por igual, pero sí en muchos, no están siendo reconocidas esas libertades ni respetadas esas formas de entender la vida. Entonces yo creo que es importante, porque además el Museo del Prado es una institución universal. Entonces que el Museo del Prado haga algo como esto no solamente es importante para la sociedad española, para el Estado español, sino que se convierte en algo reivindicativo de cara a todos. En general, ¿no? En el mundo yo creo que estamos en un momento raro, muy raro, ¿no? En que hay que escuchar cosas que uno pensaba que ya no iba a volver a escuchar nunca. Que no haya queja, Javier, yo tampoco creo que es que uno se quede corto. Sin me queja también se puede pensar que, bueno, que en general todo el mundo ha aceptado pues, que hay una diversidad. Maravilloso. Y ya está. O sea, estamos cerca del fin de la homofobia. Bueno, eso pues yo creo que en España estamos, yo creo que en España tenemos la suerte de tener una sociedad tremendamente, que de manera extraordinaria ha normalizado lo que es normal. Yo también estoy de acuerdo. O sea, quizás se ha normalizado más, fíjate, toda la cuestión gay que la femenina. Una sociedad que ha interiorizado lo que es normal. Y si no, al menos se corta. Porque yo no sé, y si no, se Los corta. respetos Pero no, pero es que eso es importante. Sí, totalmente. O sea, la corrección política es importante porque hace que si piensas cosas no las digas y si no las dices acabas no pensándolas. O sea, eso es así. Sí, porque evidentemente el lenguaje es imprescindible e importantísimo y que ese tipo de comentarios o de ese tipo de realidades que hasta hace no mucho, también es cierto, se planteaban en las calles, evidentemente generan una sociedad nueva y las nuevas generaciones, si no escuchan determinadas cuestiones, también evidentemente van a crecer en un espacio de libertad e, insisto, van a entender que aquello ni siquiera hay que reflexionarlo, es simplemente parte de su vida.
Ahora estamos en una sala que no solamente tenemos esta escultura maravillosa con la cual el rey convivía, o sea, ha formado parte de su relato de todos los días. Entonces eso a mí me hace reflexionar cómo los olvidos no siempre han sido olvidos. Lo que pone en evidencia es eso, cómo algo tan obvio digo por conocido como las meninas, te paras un momento y te pones a pensarlo y ahí están Nicolásito Pertusato y Maribárbola. Y una cosa todavía más importante, ese pequeño jarrito, hay una investigadora mexicana que dice que en el Museo del Prado no hay arte colonial. El Museo del Prado ha expulsado el arte colonial. Yo digo, lo ha dejado en préstamo en el Museo de América, que es interesante que eso ocurra, ¿no? Porque los fondos son del Prado. Sí, es una decisión que ilustra mucho. Bueno, que cuenta cosas, ¿no? Que cuenta cosas sobre nosotros como colectividad histórica. Y habla de ese pequeño búcaro que le está dando una menina a la princesa, como esa bucarofagia, como todo el mundo lo contó Natacha Seseña en su momento, las jóvenes, digamos, chic de la corte tomaban los búcaros para estar cada vez más pálidas, pero se hacía de una tierra que venía de México y con chile picado. Entonces dice, eso y poco más es lo que tenemos de muestra de América en el Museo del Prado. Entonces yo creo que la idea de ir viendo todo lo que hemos negado, todo lo que hemos expulsado, todo lo que no hemos mirado, en pocas palabras, pues yo creo que ese es el recorrido. Es decir, ahora seguimos por aquí y a lo mejor mañana tenemos que hacer otro recorrido distinto, pues que rompe un discurso de autoridad que ha ido excluyendo según le ha ido viniendo bien, ¿no? Que Felipe IV incorporara en su día a día una pieza como el Hermafrodito, insisto, dice mucho de lo importante que es incorporar determinados discursos a la cotidianeidad. Y además creo que desde la perspectiva de la imagen, de la estética, es importantísimo, porque al final son una serie de referencias que absorbemos y que de alguna manera se convierten en formas imprescindibles de luego nuestro día a día. Entonces quizá en otras épocas haya una educación sensible mayor que haga incorporar a tu discurso diario determinadas piezas y que hoy, en pleno siglo XXI, nos escandalicemos con cuestiones como estas, además cuando están en un museo. Claro que el barroco en concreto, probablemente las relaciones que tiene con el mundo son muy distintas, incluso con la muerte, o sea, tiene unas relaciones mucho más normales digo normales entrecomilladamente, con la corporeidad. Pero aún así todo, yo pienso que el que tenía acceso a ver esas obras probablemente tenía la suficiente formación como para entender la parte clásica de esas obras, o sea, el mundo clásico que probablemente quería tener cerca. No lo sé, es un tema muy fascinante. Supongo que la democratización de la mirada supone también una cierta mirada insumisa, o sea, la mirada que se revela o que quiere mirar o ver lo que se le oculta o lo que se dice que no está, o incluso lo que no está, pero tú haces una lectura que digamos, conviertes eso en un instrumento para tu desarrollo personal, político o lo que sea. Pregunta concreta sobre naturalmente, las piezas que hay. ¿Tienen poca discusión o tienen mucha discusión? Eso es una decisión curatorial, como si estás haciendo una exposición de Velázquez o de Goya o de Picasso, ¿no? Pero yo creo que es importante empezar desde algún lugar. Que invite a la reflexión y que... Empezar desde algún lugar. Yo luego, imagínate aquí, tenemos, porque la corte del 17 española es como es, pues tenemos muchísimos Nicolásitos y Maribárbola que se puede hacer, pues desde la Freak Theory se puede hacer otro estupendo recorrido. O sea, los recorridos de las exclusiones yo creo que pueden ser infinitos y este es uno primero. Que podría haber otras obras, eso sí, siempre cuando uno está hablando de una propuesta curatorial, pues imagínate, ¿no? O sea, a mí me parece que leer cualquier cosa desde la mirada contemporánea, en cada momento, es irremisible, es irremediable. Pero sí creo que la etiqueta, o la categoría, mejor que la etiqueta, gay o queer, sí permite una lectura del arte que es seguramente, permite miradas nuevas o enriquecedoras. Eso está fuera de discusión, es así, no es así. Yo no creo en que haya una mirada gay y una mirada no gay. Yo creo que hay la mirada y que cada mirada es diferente y que se basa en infinidad de cosas, de dónde vienes, a dónde vas, que has tenido la suerte de estudiar, de leer o de completar tu formación con según qué cosas. Entonces, si hay un arte gay o no, yo no lo sé. Yo creo que hay arte y que hay diferentes maneras de enfrentarse a él. Es que quizá yo en esto sea un poco excluyente, pero me niego a que exista una mirada gay de nada. Hay una mirada, insisto, respecto al mundo. Hay una forma de entender la vida que puede estar absolutamente, pues bueno, medida por diferentes realidades. Yo no me siento
ni mejor ni peor por ser lo que soy, ni siento que tenga una mirada diferente a la de los demás por querer a quien quiero. Me ha hecho un espectador diferente el conocimiento y la lectura. Entonces yo creo que eso también es importante. Y por eso también es importante este recorrido. Es un recorrido para ciudadanos, para personas que vienen a disfrutar del Prado y a las que se les presenta una nueva manera de entender el Museo del Prado. Yo creo que sí hay una mirada, entonces no es que haya un arte gay, a menos que sea reivindicativo político, pero yo creo que la mirada que revisa el concepto de clase, de género, de opción sexual, etcétera, yo creo que sí, de raza, yo creo que sí está connotada. No una mirada gay en el sentido de diferencia, pero sí una mirada gay en el sentido de crítica o de revisión o de... Pero es diferente, etcétera, es ¿no? un punto de partida para llegar a un discurso, no una mirada como tal que sea diferente a la de los demás. Tú me planteas una manera diferente de entender una pieza y yo además, gracias a ese planteamiento, la entiendo. No sé si mejor, pero sí desde luego con otras perspectivas, pero no creo que haya. Bueno, yo creo que no es una pieza, sino digamos un relato, un arco largo, un relato alternativo o un relato que se mete en las grietas del discurso oficial, ¿no? Esa mirada gay, queer, lo que sea, te permite construir un relato que ha sido silenciado. ¿Cuál es el relato que emerge del recorrido que propone el Prado con estas piezas en concreto? Pues yo creo que el relato que emerge es: no os quedéis en esa primera mirada, pero ni para el hermafrodito, ni para Mari Bárbola, ni para Felipe IV, ni para nada, no os quedéis ahí, o sea, es lo que yo creo que a mí me enseña, sino seguid mirando. O sea, seguid mirando porque seguramente, eso que dice el Ensixu que me encanta, o sea, ves las piezas, 1000 veces las ves y hay un punto en que la pieza te dice, hablemos. Y entonces, claro, hay que pasarse muchas horas en el museo para que la pieza te diga hablemos. Y aquí lo que se posibilita es que al espectador la pieza se prepare para que le diga rápido hablemos, ¿no? Y yo creo que esa es la historia, o sea, y lo que posibilita de alguna manera es decir, bueno, vamos, este es un relato inmenso, le podemos dar todas las visiones que queramos, porque escribir un relato sobre el poder aquí también sería fascinante, ¿no? Poder antipoder, de alguna manera. Y bueno, yo creo que es eso, simplemente decir, se le facilita al espectador ese momento especial en que una pieza te cuenta algo que no habías visto, ese hablemos del Ensixu, y bueno, y se le facilita un poco, pues porque no todo el mundo tiene tanto tiempo como para pasarse mañanas enteras, ojalá, en el Museo del Prado, ¿no? A que el Museo del Prado se haya planteado un discurso alternativo del tipo que sea, es que ya está, o sea, misión cumplida. Porque pero no porque el Museo del Prado no se lo haya planteado, que por eso yo decía que Miguel Frugazo dijo, repiensa ver en este seminario, sino porque, bueno, los museos clásicos, o sea, nadie nos atrevemos como a tocar un poquito así la superficie mental de los grandes maestros, ¿no? De los viejos maestros, y yo creo que eso es lo más subversivo. Me da igual sobre qué se hubiera hablado. Creo que lo subversivo es que el Museo del Prado se relea. Eso creo que es realmente, para mí, el bottom line de la subversión, es que el Museo del Prado dice, pues sí, aquí está este discurso maravilloso, y luego hay otros discursos que me da igual que fueran queer, me da igual que fueran sobre el poder y el antipoder, o sea, que un gran museo como este, que vemos como inamovible, como inapelable, de repente se fragilice. Y yo creo que esa es la grieta de la fragilización, que yo creo, hombre, si encima está hablando de algo que me parece que, bueno, que a lo cual he dedicado mi vida profesional, mujeres, queer, tal, pues fenomenal. Y enriquece el museo y a través del museo la sociedad. Eso es evidente por la capacidad que tiene este museo, además de atracción de cientos de miles de personas. Y además en esa fragilidad está la fortaleza también, que yo creo que el futuro del museo pasa en gran medida por este repensar que te decía Miguel, y que además yo estoy totalmente de acuerdo. Hay cientos de nuevas lecturas que se pueden hacer, pero que yo creo que siempre tienen que ser desde una visión científica, rigurosa, seria. Y nuevas lecturas además de los museos clásicos sin tocar las salas. Exactamente. O sea, eso es lo que yo creo que es el reto y lo divertido, ¿no? O sea, que alguien quiere seguir viendo Old Masters, pues fenomenal. Que alguien quiere ver más de los Old Masters y fijarse en eso que dice Oden tan bonito, ¿no? Del Museo de Bellas Artes, ese Ícaro que se está cayendo, los detalles que se nos pasan, ¿no? De cualquier manera,
y sea cual sea la dimensión política de esto, lo que sí es una celebración de la diversidad. Y entiendo que esa celebración de la diversidad en sí misma ya es, no sé si subversiva, pero digna de... Es extraordinaria. De abrazar. Todo lo que celebra la diversidad, todo lo que habla del respeto, las libertades, yo creo que es imprescindible y obligatorio por parte de todos los que conformamos la sociedad. Bueno, debería de no ser un acontecimiento, pero también es un acontecimiento. Pues con eso cerramos. Jaime, Estrella, muchísimas gracias. Un placer.